Muy buenos días, bienvenidos a una emisión más de nuestro noticiero Bucaramanga News. Un nuevo caso de feminicidio se presentó esta mañana. Una joven fue asesinada por su expareja. Últimamente estos casos han abundado. Por lo tanto, hemos decidido invitar a 3 expertas en este tema. Tenemos por un lado a la doctora Gina Fernanda Ordóñez, que nos hablará de las conductas criminales con respecto a los feminicidios. En segundo caso tendremos también de invitada a la doctora Samantha Remolina, que nos hablará de los perfiles de estos criminales. Y por último tendremos a la doctora Lorena Tamayo, que nos hablará un poco más del caso ocurrido esta mañana y cómo podemos relacionarlo con todo este tema de la psicología criminal. Esto es todo, muchas gracias, nos vemos en una próxima. Buenos días, claro que sí, Fernando, muchas gracias por tu invitación. Bueno, vamos a iniciar hablando sobre la conducta criminal. Bueno, la psicología forense es una rama de la psicología jurídica que, al igual que la psicología criminal, se preocupan por las causas, los efectos y los tratamientos normales o patológicos que conducen a la persona a convertirse en criminal. Asimismo que la psicología forense, la criminología, lo que hacen es que se ocupan de estudiar la conducta criminal desde sus génesis, desarrollo y su configuración, el cual consiste en centrarse en el estudio individual del criminal. Las razones que se sustentan en la conducta criminal, estas no se presentan por sí solas en el individuo, es decir, que no nace, sino que hay una serie de razones que lo sustentan y la mantienen. Esta depende de una falta de conciencia. Ejemplo, a la hora de que se comete un crimen, estos actos criminales son sin tener conocimiento de lo que están cometiendo, sin tener conocimiento del daño que están causando, ¿sí? No tienen un sistema de alerta adecuado, no es autónomo, o sea, él lo está haciendo, está cometiendo un crimen sin tener conciencia. Vamos a mirar qué es la psicopatología, ¿sí? Este sí es un trastorno de personalidad, el cual tiene ausencia de empatía hacia los demás, es decir, no le duele ver a otra persona, no le duele ver llorar a una persona que me está haciendo daño, no le causa ningún sentimiento, quizás lo aparente y diga, ay, te lastimé, un ejemplo, pero él no lo siente como tal. ¿Qué características tienen los psicópatas? Se creen superiores, aparentan ser egocéntricos. En este caso, la diferencia entre lo criminal y lo psicópata es que el psicópata sí sabe lo que está haciendo. El psicópata disfruta el daño que le hace a otra persona. El psicópata es consciente de que está lastimando, de que está haciendo daño. Mientras que el criminal no tiene conciencia. No tiene conciencia, no sabe lo que hace, no es autónomo. Entonces, esta es la diferencia entre estos dos. Le doy paso a la doctora Samantha. Gracias. Claro que sí, Fernando. Muchas gracias por la invitación. Es un hecho muy lamentable que está ocurriendo cada vez más con más frecuencia. Para conocer un poco acerca de cómo son las personas que cometen diferentes tipos de crímenes, voy a hablarles un poco acerca de los perfiles criminales. Un perfil criminal es una hipótesis sobre las características personales y demográficas del presunto autor o autores del crimen. No obstante, es muy importante recalcar que el perfil criminal por sí solo no puede determinar quién es el autor. Sin embargo, puede acercar y orientar a los investigadores hacia el autor o los autores de dicho crimen. Estos perfiles criminales tienen como objetivo establecer algunos puntos de partida para disminuir al máximo el listado de posibles culpables.
enfocando así a los investigadores y policías hacia una línea concreta que persiga blancos realistas. Aún así cabe destacar que la perfilación criminal no es una ciencia exacta, se basa en las huellas psicológicas que pueden dejar el autor o autores en sus crímenes. Para obtener un perfil criminal se utilizan diferentes métodos, entre ellos está el método deductivo o de agresores desconocidos. En este método se toman como referencia datos obtenidos de la escena del crimen y para esto se realiza una investigación y estudios exhaustivos de la escena. De ahí se recopilan datos de la victimología, datos científicos y otra información, como la localización, las posibles motivaciones del agresor en este crimen, el móvil, entre otras cosas. Continuando con los métodos, existe también la presencia del método inductivo o de agresores conocidos. La metodología inductiva crea un perfil profesional a partir del estudio de otros casos similares de los que se puedan extraer patrones de conducta característicos de un agresor criminal concreto. En este sentido se elabora el perfil criminal a través de características demográficas o conductuales compartidas entre los criminales. Del mismo modo tenemos el perfil geográfico. Este es otro método para elaborar el perfil que relaciona la ubicación de la escena del crimen con la residencia o ámbito de actuación del criminal. Es decir, integra el comportamiento geográfico, criminólogo y psicológico con el objetivo de hacer una especie de mapa cognitivo del agresor y poder detectar próximas zonas de actuación. Este método se basa en el sustento teórico que el delincuente actúa en las zonas que se siente más seguro, siendo fácil de escapar y menos posibilidad de huir de su víctima. Y por último, el método científico. Esta es una metodología que basa el perfil en 3 pasos principales: en la observación, la hipótesis y la experimentación. En el primer paso se observa el hecho y la escena en su totalidad. Esto da paso a las diferentes hipótesis que deben unir toda la información e intentar dar respuestas a las diferentes preguntas surgidas de la observación. Una vez determinadas las hipótesis más factibles, en la experimentación se debe tratar de comprobar que la hipótesis es realista y válida o si no lo es. En conclusión, los 2 métodos de perfil criminológicos más comunes son el inductivo, que se basa en estadísticas, y el deductivo, que analiza todos los factores antes, durante y después de la escena. El método deductivo es un poco más demorado por su minuciosidad. De igual forma, en su elaboración se debe tener muy presente la víctima, la escena del crimen, los modus operandi, la firma criminal y el perfil geográfico. Los psicólogos forenses usamos una gran variedad de evaluaciones del riesgo de violencia. Entre ellas está la HCR20 y es un instrumento diseñado para la gestión de la violencia genérica tanto en hombres como mujeres mayores de los 18 años. Este instrumento está conformado por 3 facetas y 20 ítems y evalúa factores de riesgo estáticos, es decir, historia, y dinámicos. Por otro lado existe también la SRV20. Este instrumento no se califica de manera tradicional como los otros, asignándoles puntuación. Su análisis se realiza a través de la combinación y relevancia de 20 factores que se clasifican en funcionamiento psicosocial, delitos sexuales y planes a futuro. Por último, existe la escala de evaluación de psicopatía PCL, la cual se evalúa en 4 facetas con objetivo de revisar en cuál de ellas presenta mayor puntaje. Estos no son los únicos instrumentos que existen en la psicología forense, pero son los más comunes. Bueno, con esto termino. Muchas gracias por darme este momento para explicarles un poco más acerca de la mente de estas personas criminales. Los dejo ahora con la doctora Lorena. Hola Fernando, buenos días, muchas gracias por la invitación. Yo soy la psicóloga Lorena Tamayo, psicóloga especialista, psicóloga forense. El día de hoy vamos a hablar un poquito acerca del feminicidio. El feminicidio es un acto contra la mujer, asesinato, maltrato físico o maltrato sexual. Esos son uno de los síntomas que aplican para esta situación. El feminicida
no tiene un patrón de conducta específico o característico. Cada caso de los que se presenta son totalmente diferentes. Muchas veces son de relaciones de pareja, relaciones de hermanos, relaciones de desconocidos. Cuando hablo de relaciones hablo específicamente de los casos que se pueden presentar dentro de esta situación. Estos individuos son incapaces de sentir empatía por el otro, son incapaces de sentir esa dolencia por el daño causado, lo cual aplica a el odio profundo a lo que tiene que ver con lo femenino. Bueno, la conclusión de esta intervención que hemos hecho con mis colegas apunta a que la psicología forense hace parte de un proceso indispensable que permite llevar a cabo procesos legales para la penalización de dichos individuos que cometen estas faltas. Por medio de nuestra psicología, por medio de la intervención que tenemos nosotros, que tengo yo, en ciertos casos, en los diversos casos que manejo a diario, se puede deducir casos de inimputabilidad y imputabilidad. Cuando hablamos de casos imputables, hablamos de las personas que presentan una enfermedad mental o psicosis, que en el momento de cometer este acto criminal no estaban en sus 5 sentidos, no estaban dentro de la realidad, sino fuera de la misma, y presentan alucinaciones o ilusión de aquella situación. Esto se presenta como una grave perturbación de la conciencia. Es una situación que se encuentra en el sujeto cuando sufre una alteración de la percepción de la realidad. Entonces, en este caso, cuando se llevan a cabo estos procesos, se definen si son inimputables o imputables. En este caso, una persona que presenta toda esta sintomatología no se puede llevar a cabo un proceso con esta persona, ya que lo hizo con sus 5 sentidos no activos. Bueno, y en el caso de la imputabilidad, es una persona mayor de edad capaz de asumir la situación, la decisión que tomó para evadir esta responsabilidad de leyes. Entonces, en este caso, cuando es una persona que hace conciencia, es una persona que no tiene ningún impedimento para entender y querer realizar su acto, se le imputan los cargos. Entonces, la psicología forense es una parte muy indispensable para llevar a cabo estos procesos legales. Muchísimas gracias por la invitación. Nos veremos en otra ocasión. Chao.